Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos aquí escondidos bajo tierra en la zona de reuniones de el renovado Parque Cuscatlán de San Salvador. Así es que aquí con estas tomas vamos comenzando una de las caminatas llenas de naturaleza, llenas de árboles, sonidos de pájaros, entre otros, y también conociendo la historia de todos estos lugares que a lo largo de los años han sido de tradición aquí en el país. Y el Parque Cuscatlán no es la excepción. Este espacio que poco a poco vamos a ir descubriendo sus lugares y sus rincones. Y como primer punto, como lo mencionaba Armando, pues estamos en este espacio en donde se encuentran salones de reuniones y también una área con un hermoso espejo de agua. Todos estos espacios remozados entre el 22 de diciembre del 2017 y el 17 de septiembre del 2019. Definitivamente una remodelación urgente que este espacio histórico merecía. Definitivamente el Parque Cuscatlán, previo a esta remodelación, estaba en un descuido bastante notorio. Había llegado a un punto de debacle en donde incluso era un poco peligroso transitar por la extensión del parque desde ciertas horas del día. No era adecuado para ser visitado posterior a las 5 de la tarde, por ejemplo, en horas de la noche. Eh, Era un lugar que no tenía mucha iluminación buena. El estado de las jardineras, los engramados, no estaban bien conservados y definitivamente era un espacio olvidado aquí en el centro de San Salvador, y que de la mano de la fundación de Howard Buffett, hijo de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del planeta Tierra, pues en conjunto con otras organizaciones y de la mano de la Alcaldía Municipal de San Salvador, presidida en aquel entonces por el alcalde Nayib Bukele, se produce esta transformación total del parque, de todo el terreno que conforma el parque, en donde nacen espacios como en el que estamos en este momento caminando. Sí, todos estos espacios que ya estamos descubriendo en estas tomas son una de las renovaciones de este lugar. Se mejoraron los senderos, se realizó una mejora de todo el pasto que se encontraba aquí en la zona y tres puntos interesantes de este rinconcito del parque. El trébol, que es donde comenzamos nuestra caminata, la hoja cultural, que ya la vamos a ver, y la pérgola. Toda esta parte del trébol cultural, que es este complejo de las tres espacios que acabamos de mencionar, se componen pues por salones en donde se realizan talleres o pequeñas reuniones, prácticas de música, e inclusive se pueden reservar estos lugares con la administración del parque para algún evento pequeño. También la hoja cultural, que es la que ya vamos a empezar a observar, es un anfiteatro construido desde cero en este lugar, aprovechando eh, la, toda la parte del terreno que es como una montañita. Entonces aprovechan uno de los lados de esta colina para disponer de un anfiteatro en la cual se realizan
varias presentaciones artísticas, ya sea de teatro, de música, presentaciones audiovisuales, bailes, entre otros. Aquí también en este espacio se han realizado la inauguración oficial de este parque y también una serie de inauguraciones relacionadas con varios eventos que se han dispuesto adentro de este lugar, que poco a poco vamos a ir hablando de ellos. Definitivamente el parque se ha transformado en cuanto a su concepto. Ahora es como un espacio familiar en donde también se fomenta la cultura y la educación. Con la integración de todos estos nuevos elementos, como por ejemplo la hoja cultural, que es este anfiteatro que vemos en pantalla, muy interesante, que está en una colina, y el espacio conocido como el trébol cultural, que es lo que está detrás de la colina y en el sótano, o bajo tierra, bajo la lomita. Pues es como este espacio de proyección cultural que pretende justamente llegar a masas, o que está pensado justamente para entretener grupos grandes de personas que no solamente vienen a esparcirse en los jardines, en los senderos, o caminar, etcétera, sino que también vienen a tomar un poco de cultura de todo lo que se presenta a lo largo del tiempo desde la inauguración de este espacio. Así que es como uno de los puntos importantes de la renovación. Eh, También podemos destacar algunos otros aspectos, como por ejemplo lo que vemos al fondo de la toma, ese puente elevado. Originalmente, para quienes visitaron el parque en antaño, podremos recordar de que únicamente estaban las lomitas con los senderos, nada más, con iluminación, banquitas en los alrededores y demás. Pero una de estas adiciones fue justamente que ha traído la renovación, es agregar 2 puentes elevados que conectan la zona de la Alameda Roosevelt con la 60ª calle Poniente. Así que es como una manera de atravesar completamente el parque y estar siempre como a nivel de ambas calles, porque el terreno del parque está como en una hondonada entre varias lomitas. Así que es como una forma de darle más fluidez al tráfico de peatones que van desde la Alameda Roosevelt hacia la 60ª y viceversa. Exacto, estas 2 pasarelas denominadas Conacaste y Maquilisguat, que ahí podemos ver en el croquis de todo el parque, pues la disposición de estas pasarelas, unas pasarelas peatonales realizadas y construidas 100% con acero. Vamos a entrar a una de ellas en unos momentos. Y es bien interesante la disposición de estas, en la cual permite la fluidez completa de todo el sendero a través del parque. También, si la pasarela atraviesa un espacio con árboles, se tienen unas aberturas para que el árbol crezca sin ningún problema y también le dé sombra a esta zona. De hecho, ahí podemos ver una de esas de esos espacios, de esos salientes, correcto, en donde la naturaleza pues crece de manera natural. Y hablando de naturaleza, este espacio también durante la remoción sufrió un proceso de cuidado, mejoramiento y también de plantaciones de nuevos árboles. Mencionaron que durante la renovación y la rehabilitación de este espacio, la alcaldía de San Salvador, de mano del actual presidente de la República, Nayib Bukele, hacía mención que el 100% de los árboles se respetó y que no fue talado ni uno solo. Así es que fue una
una especie de conservación natural para que este espacio pues se mantuviera lo más ideal posible para el crecimiento de la flora aquí en esta zona. Sí, bien interesante como a pesar de que hubo una intervención de construcción, sí se trató de respetar la flora del espacio. Bien, hablando de que ya vamos caminando, atravesando todo el parque, podemos hablar un poquito de la historia del parque como institución. Estamos hablando de que este espacio abierto marca un punto de la modernidad hacia la que quería ir El Salvador allá por la década de 1930, bueno, a finales de 1930, de la mano de el presidente Maximiliano Hernández Martínez, que es quien comisiona como este espacio, ¿no? Que se encuentra justamente al inicio de lo que en su momento era conocido como la doble vía de San Salvador y en la parte sur o el costado sur del Hospital Rosales, que justamente denota como el inicio del desarrollo de toda la zona, en lo que posteriormente se convierte en sus alrededores en la colonia Flor Blanca, la Alameda Roosevelt, la 60ª calle Poniente y el desarrollo completo de la 25 Avenida Sur, en este caso, que en tiempos de su inauguración del Parque Cuscatlán no había mucha construcción en esta zona. Sí, todos estos lugares eran en el momento de su inauguración zonas de construcción. En ese momento se empieza a expandir la ciudad capital. A partir de los primeros años del siglo XX podemos hablar de la construcción del Hospital Rosales, la adquisición de una serie de terrenos también alrededor de los años 20 por la familia de Sola, una de las ramas enfocadas a la arquitectura precursoras de la empresa constructora Grupo Bolívar, en el cual en una serie de investigaciones para el mejoramiento de nuevos centros urbanos, invierten en una cantidad de fincas a lo largo de San Salvador para construir lugares nuevos, barrios nuevos, colonias nuevas. Aquí es en donde el grupo de Sola, de la mano de don Herbert de Sola, dispone a comprar los terrenos adyacentes a este recinto natural y construir posteriormente la colonia Flor Blanca, que ya hemos caminado también y hemos conocido a lo largo de una serie de videos aquí en este canal. Sí. Bueno, toda esta zona la hemos recorrido bastante. La zona de la 60ª, la zona de la Alameda Roosevelt en su totalidad. La colonia Flor Blanca como tal la hemos conocido y son todos estos espacios que están cohabitando junto con el Parque Cuscatlán acá en San Salvador, en esta zona poniente, digamos, ya de la capital. Correcto, y aquí ya llegamos a la acera que a principio de siglo se conocía esta vía como la doble vía. Esta calle construida para impulsar el crecimiento o la expansión de San Salvador hacia estas zonas, hacia el poniente, en donde alrededor de 1945 la vía cambia de nombre a denominarse como la conocemos en la actualidad, la Franklin Delano Roosevelt. Es bien interesante que en esta zona, al momento de su inauguración, lucía un arriate central con luminarias muy elegantes para la época. De hecho, de ahí viene el nombre de haberla transformado en Alameda.
Al igual que un bulevar, se supone o se entiende de que un bulevar o una alameda es un espacio de dos vías en donde la separa un arriate conformado por un arriate en donde hay árboles. En el caso de las alamedas, estos arriates están conformados por álamos. En el caso de los boulevards, pues ya es más variada la flora, La flora. que se instala, pero ese es como el concepto detrás de los nombres de este tipo de vías. Así que por esta razón es que la Alameda Roosevelt obtiene este nombre, por este arriate que tenía central y que llegaba hasta la zona de la Cruzadilla, que ahora conocemos como el monumento al Salvador del Mundo, o que antes se llamaba Plaza Las Américas. Así que muy interesante. De hecho, esta acera sobre la que estábamos caminando fue comisionada casi que inmediatamente después de la creación o de la fundación del parque por el mismísimo presidente Martínez. Y estamos bajando sobre esta escalinata que fue diseñada con el propósito de hacerte llegar a este espacio que estamos viendo en pantalla, la Sala Nacional de Exposiciones Salvador Salazar Arrué, que es una institución que nace a partir de el Parque de Cuscatlán como tal. Una sala de exposiciones fundada en 1954, en la cual la idea principal es la de alojar exhibiciones temporales de arte visual, conferencias y charlas. Es bien interesante que la historia de este recinto data de principios de 1950 con la fundación de la Dirección General de Bellas Artes, impulsada por el gobierno del presidente Óscar Osorio. Óscar Osorio, este impulsor de la modernidad aquí en El Salvador a mediados del siglo XX. Es muy interesante que con la fundación de la Dirección General de Bellas Artes se comisiona algunas exposiciones o certámenes nacionales de cultura. Y justamente una manera de fomentar eso fue con la instalación de la Sala Nacional de Exposiciones, inaugurada en 1959 en este espacio, que anteriormente era como un salón grande. Y posteriormente, en remodelaciones que ha ido sufriendo con el pasar del tiempo, pues lo han convertido más como en salones más pequeños, siempre orientados hacia las exposiciones pequeñas o obras, la exposición de obras por cortos tiempos o presentaciones incluso por cortos tiempos. Muy interesante. Y es bien interesante que este nombre que toma este espacio puesto para el lugar es en honor al primer director de la Galería de Arte, Salvador Salazar Arrué, quien también asume la dirección de este interesante impulso que el presidente Óscar Osorio se le dio con la Dirección General de Bellas Artes. Es también de mencionar que para el año 2005 el lugar se declara bien cultural, y al declarársele bien cultural pues se le asigna la bandera azul de protección patrimonial por la Convención de La Haya de 1954. Así es que este es uno de dos espacios que tiene esta distinción a nivel internacional. Y que están en este lugar. Ya por ahí vamos a ir viendo que se asoma el monumento a la memoria y la verdad,
que es el otro portador de este emblema de protección internacional. Es parte de las convenciones de protección patrimonial a los cuales está suscrito el gobierno de El Salvador, y que busca proteger justamente patrimonio cultural salvadoreño, como por ejemplo en el caso del centro histórico, el microcentro histórico de San Salvador tiene completamente esta protección, y con él muchas edificaciones que se encuentran en su interior. Así que es muy interesante ver que este lugar de esparcimiento también es hogar para espacios culturales y de conmemoración o de remembranza de la historia. Exacto, Armando. Y hablando de conmemoraciones, una de las nuevas adiciones que se le incluyó al espacio en este muro que linda con la Alameda Roosevelt, se apuestan una serie de cuadros, de réplicas de cuadros con exposiciones itinerantes de artistas salvadoreños y extranjeros. Así es que en todo lo largo de esta pared que linda con la Alameda Roosevelt podemos disfrutar de espacios de descanso para la contemplación de estas obras de arte. De hecho, creo que la exposición se llama Galería al Aire o Arte al Aire Libre, algo así. La idea es justamente tener un espacio en donde se exhiben estas obras, que no es la obra original, sino que es una fotografía de la obra impresa en gigantografía. En gigantografía, correcto. Y está pues dispuesta en vinilos también para protegerla de la intemperie, y están exhibidas pues públicamente para la contemplación de los visitantes del parque, y para tal fin también se construyen estas rampas sobre el engramado, ¿no?, del parque, para que se pueda recorrer de manera cómoda, y también se instalan unas bancas para la observación de las obras, donde uno puede sentarse a analizarlas y admirarlas. Exacto. Es interesante ver que esta exposición tiene ciclos de vida. Creo que se renueva una vez cada año con nuevas obras. Muchas de ellas son también de estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador, no solamente de artistas que son, o también de artistas que son emergentes, o como ya mencionabas, algunos artistas internacionales. Exacto, así es que este es uno de los nuevos espacios que se dispone durante las renovaciones realizadas durante el gobierno edilicio del actual presidente de la República, Nayib Bukele. Y es bien interesante también, Armando, que este lugar toma como nombre Parque Cuscatlán, en recordación o haciéndole un honor al nombre prehispánico que tenía todos estos terrenos que ahora conforman la República del Salvador, que es Cuscatlán, que en lengua náhuatl significa tierra de lugares o cosas preciosas. Así es, el señorío de Cuscatlán era conformado pues por todos estos asentamientos mayas, pipiles y lencas, y que eventualmente fueron conquistados y se fueron convirtiendo pues en lo que ahora conocemos como la República de El Salvador, o incluso también algunas partes de la República de Guatemala también pertenecían por ahí, algunas colitas, ¿verdad?, a lo que se conoció como el señorío de Cuscatlán. Así que justamente a raíz de esto pues se bautiza el espacio como Parque Cuscatlán. Correcto, Armando. También es de mencionar que
Todas estas características de las renovaciones del parque que se realizan se tienen una identidad propia, se crea una fundación local, la cual se encarga de administrar en conjunto con todos los involucrados en la renovación, en conjunto con la USAID, la Alcaldía de San Salvador y esta fundación, para el mantenimiento, la mejora y el impulso a el disfrute de la naturaleza y de las artes dentro de este espacio. También en el momento de su inauguración se toman una identidad gráfica propia y una señalización dentro de todo este espacio con pantallas de bienvenidas, pistas de skaters que más adelante vamos a ver también, otras áreas comunes. Y aquí en donde estamos caminando, en el momento de su remozamiento, se procede a reutilizar los caminos originales que tenía toda esta disposición inaugurada en 1939 dentro del parque. Así es que todavía se respeta aún más toda la naturaleza y todos los árboles que se encuentran aquí en el lugar. Sí, como mencionábamos, pues en realidad se trató de respetar totalmente la flora y los conjuntos arbóreos que se encuentran acá. De hecho, se mencionaba cuando se estaban en los procesos de remodelamiento que en algunos casos algunos senderos fueron modificados y algunos árboles que se encontraban en el camino de la remodelación fueron sustraídos de ese lugar y fueron recolocados en otro sitio para darle como esta forma, ¿no? Se realizó un trabajo de paisajismo también para darle cierta belleza adicional al espacio que naturalmente ya lo tenía, ¿verdad? Se instalan algunos otros árboles, como ya mencionaba Omar previamente. Así que hay como esta combinación entre cosas nuevas y lo original, o esta reinterpretación de lo que originalmente estaba acá. Por ejemplo, esta plaza central que tenemos o en la que nos estamos posicionando en este momento no existía. No recuerdo si este árbol se encontraba aquí originalmente o fue trasladado de otro lugar. Me da la impresión, creo que esta es una araucaria si no me equivoco, creo que me da la impresión de que esta es una de las que viene del monumento al Salvador del mundo por su altura. No recuerdo haber visto este árbol previamente acá, pero muy interesante que lo han colocado como el símbolo del parque, ¿no? De alguna manera. Coméntenos si recuerdan estos árboles impresionantes que se encuentran acá. Sí, pero muy, muy interesante cómo se ha ido construyendo todo alrededor de la naturaleza estos espacios y tratando de no invadir tanto. Por ejemplo, veíamos en la zona donde estaba la exposición al aire libre que las rampas para poder observar la exposición están como a nivel, no están construidas sobre el suelo como tal, sino que están un poco elevadas. Me imagino que justamente para conservar un poco el suelo en caso de alguna remodelación o si se busca regresar como a la parte que estaba engramada originalmente, pues entonces se puede disponer de esa manera. Del mismo modo, en otras zonas del parque, que son las que estamos observando más o menos en pantalla, que colindan con la 60ª calle Poniente, allí también hay como unas tarimas en donde se pueden realizar
actividades culturales o también para realizar convivios, y que también están como a la altura eh, de la loma que está ahí, ¿no? Para no sé, darle algún nivel, y también para como para conservar la línea original del terreno. Muy interesante. También como para delimitar la parte natural con la parte construida. En casi todo el perímetro de los senderos se encuentran unas como unas barreras que en realidad son bancas donde te puedes sentar. Así que es como una manera también de separar el espacio natural del espacio construido, y que no haya tanta intervención humana, o que no haya mucho tránsito de personas por estos lugares, o que se utilicen las lomas como senderos improvisados. Sí, y es bien interesante también cómo las soluciones durante la remodelación fueron realizadas para sustituir los anteriores bebederos en un bebedero que pueda servir para las personas y también para las mascotas. En la misma estructura del bebedero también discurre el agua para que los perritos o los gatos o cualquier animal que uno lleve ahí a pasear, pues también pueda beber a nivel del suelo. Así es que esa solución fue muy interesante, que la incluyeron dentro de la renovación. También hablando de mantener todo el espacio y sin presentar problemas a los árboles, incluida la cancha de fútbol y la cancha de básquet, se mantienen en el lugar y solo son mejoradas en su espacio. Ahorita, Armando, estamos ya llegando a estos espacios nuevos aquí en este lugar, que se denominan PAS o punto de atención social. Este lugar es el encargado pues en la seguridad del parque. Aquí se encuentran áreas administrativas de la fundación que administra este lugar. También se encuentran las oficinas de atención de la Politur o de la Policía de Turismo. Hay un centro de monitoreo y vigilancia también de todo el lugar, ya que para ofrecer una mayor sensación de seguridad, pues todo el perímetro del parque se encuentra monitoreado con un circuito cerrado de televisión para mantener siempre esa seguridad al interior del espacio. También aquí en este lugar se sitúa un área de cafetería impulsada por una fundación que se encarga pues de tener unos restaurantes a nivel nacional para la capacitación de las personas que se encuentran dentro de él. Sí, bueno, el espacio originalmente fue diseñado para instalar cafeterías, y el espacio fue concedido a la Fundación Sus Hijos, se llama, con su marca de restaurantes States Diner, que tiene la característica, como ya mencionaba Omar, de que da oportunidades de capacitación a niños en situación de calle, en situación de abandono u otras condiciones, y les da oportunidades para capacitarse en el rubro gastronómico. Así que acá en el Parque Cuscatlán, tanto en esta zona donde se encuentra el punto de atención social, y en el otro lado, sobre la 25 Avenida Sur, también se encuentra el espacio llamado La Pérgola. Ahí también hay una cafetería administrada por esta fundación, y son los encargados de dar la oferta alimenticia y a todos los visitantes del parque. También se instalan acá un área de sanitarios, de servicios sanitarios públicos, que tienen instalaciones bastante interesantes, modernas. Y está este espacio para entretenimiento de los niños y de mascotas también,
en donde incluso tenemos este espejo de agua en donde los niños pueden bañarse y están las duchas ahí también para cuando se quieran, ya se quieran disponer para irse, ¿no? Muy interesante esa parte de cómo pensaron en el entretenimiento infantil de esa manera. Esta zona ya se fusiona con una institución que ya se encontraba acá previa a la remodelación, que es el Museo de los Niños Tin Marín, que es esta institución de carácter privado y que tiene como una especie de autónoma, así como algunos espacios de autónomos, que es fundado o inaugurado el 18 de mayo de 1999, junto con el presidente de la República, Armando Calderón Sol. Este esfuerzo es parte de una idea que trae el doctor Daniel Gutfreund, que regresa a vivir de estar en el extranjero. Él vuelve en 1992 y trae como esta idea de crear un espacio de museo para niños. Y a partir de ahí empieza a hacer una cantidad de gestiones con algunas otras personalidades de la vida social de El Salvador y llegan a la creación de este como asocio junto con la primera dama de la República de la época, la señora Elizabeth Aguirre de Calderón Sol, y empiezan todas las negociaciones para la creación de este lugar. Al final se hace la cesión de este espacio para la construcción del museo en este lugar y se inaugura en 1999, como ya mencionábamos. Sí, un lugar museístico que consta de 29 exhibiciones para desarrollar autoestima, habilidades y destreza de los menores, también la estimulación a la creatividad y acercarlos también a las vivencias propias del ser humano. Adicional, tiene 32 salas pequeñas de exhibición permanente administradas por la Asociación del Museo de los Niños. Aquí es en donde todos estos espacios para la enseñanza de los menores entre los 0 y los 10 años de edad es ya desarrollado y puesto a disposición para el disfrute de todos los niños a nivel nacional. Es también interesante que este espacio trabaja en manera de donaciones y se mantiene en conjunto con esas donaciones y el costo de la entrada. Sí, muy interesante. Como te decía, es como un esfuerzo ahí medio público-privado, ¿verdad? El gobierno cede el terreno para la construcción y la fundación se encarga pues de las construcciones, la expansión, la modificación, la actualización de las exhibiciones que constantemente están renovándose. Es muy interesante. Y el proyecto de la renovación del Parque Cuscatlán incluye al museo como parte de todo el complejo. Y podemos ver cómo se fusiona por un lado con lo que ya vimos de la zona del punto de atención social, y por este lado tenemos esta parte que tiene como estas estructuras interesantes en lo que se ha bautizado como el gimnasio de parkour. El parkour es una disciplina urbana, es como una expresión del arte urbano o un deporte urbano en el cual va de la mano junto con habilidades de gimnasia y atletismo, y muy interesante esta disciplina, que ahora ya creo que de alguna manera también ya es una disciplina categorizada por el Comité Olímpico Internacional.
muy, muy interesante. Sí, así es que disponen de toda esta colina para la construcción de este espacio. Se también construye estas pasarelas que abonan a la ejecución de esta disciplina, y durante los fines de semana se realizan una serie de clases a quien esté interesado en venir para conocer de la disciplina, tratar de ejecutarla, y es para todas las edades. Inclusive adentro del espacio de todo el Parque Cuscatlán hay una serie de actividades que se pueden realizar en familia. Dentro del punto de atención social hay un espacio para el alquiler de bicicletas, con un periodo de tiempo en el cual se pueden realizar, tener el uso de estas bicicletas a lo largo de todo el espacio interno del parque. Y también hay unos espacios en el cual también hay unos vehículos impulsados por el ser humano. Son como unas bicicletas ya un poquito más grandes, como cuatrimotos, pero impulsados por uno, tipo bicicleta grandotas, en el cual también con un alquiler previo por un cierto tiempo se puede realizar pues un recorrido a lo largo de todo el parque. Sí, es bien interesante cómo el parque se transforma de lo que fue en aquel entonces, ese lugar oscuro, ¿verdad? Y ahí un poco poco frecuentado por la peligrosidad o el miedo que podía verse o palparse, ¿verdad? A convertirse en este espacio donde se fomenta el esparcimiento, la diversión y las actividades físicas y culturales. Hablando de espacios culturales, llegamos a una zona de conmemoración. Estamos en el otro bien cultural protegido que tiene el Parque Cuscatlán, el Monumento a la Memoria y la Verdad, elaborado por Julio Reyes, y que además de tener un mural esculpido y de relieve, también tiene otra parte que es más conmemorativa. Sí, este espacio que vemos acá, este relieve tipo mural realizado por estos artistas, conmemora y explica una breve historia de el antes, durante y después del conflicto civil salvadoreño, que duró 12 años, de 1980 hasta la firma de los acuerdos de paz en 1992. Así es que este mural representa como esa línea de tiempo de todos los eventos que llevaron pues al conflicto armado salvadoreño. Esa podríamos mencionar que es como el primer espacio de todo el lugar conmemorativo. El segundo espacio, que es el que ya tenemos acá en pantalla, es el más impresionante de todo el conjunto. Es un muro de granito de 85 metros de largo, con el nombre de 25.626 víctimas asesinadas y desaparecidas durante la Guerra Civil Salvadoreña a lo largo de estos 12 años. Este monumento fue inaugurado en el 2003 y posteriormente en años siguientes se realizó una revisión de todos los casos, y hay un último espacio en todo este muro de granito en donde se agregan más víctimas fallecidas y desaparecidas. Este grabado en piedra pues reivindica un espacio para la esperanza y para la construcción de una sociedad más justa, humana y equitativa. En este mural también puede servir como el lugar en donde las familias que no han encontrado a sus seres queridos pueden venir a rendirle honores. Y pues aquí tenemos todo el detalle de todos esos nombres de estas personas que lastimosamente fueron víctimas de este conflicto de ambos bandos.
Interesante ver que el listado pues incluye incluso personalidades, como por ejemplo aquí tenemos al obispo mártir San Óscar Arnulfo Romero, y así también personalidades de la vida social y política del Salvador de la época que fueron asesinados bajo diferentes circunstancias y por ambos bandos del conflicto. Destacar que este mural o este monumento tuvo su origen con el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador de 1993, y como parte de las reparaciones morales a las víctimas del conflicto armado, se erige a la iniciativa del Comité Pro Monumento de las Víctimas Civiles de Violaciones de Derechos Humanos este espacio, que como ya decía Omar, pues es un lugar para la conmemoración, la remembranza, y también para aquellos familiares que todavía extrañan a sus seres queridos desaparecidos o asesinados, pues aquí tienen un lugar para hacer honra a su memoria durante todo lo que sucedió en esa década, un poquito más de una década. Sí, así también como se plasman los nombres de todas las víctimas, también se plasman los eventos masivos de asesinatos que se tuvieron a lo largo del país, como por ejemplo los asesinatos del Mozote, los asesinatos de las gradas de Catedral Metropolitana, el asesinato a los estudiantes afuera de la iglesia Rosario, en donde adentro de la iglesia Rosario particularmente se encuentran 12 personas enterradas que lograron entrar al espacio con vida, pero que lastimosamente por las heridas sufridas por el ataque de militares salvadoreños, pues ahí fallecieron. Entonces se encuentran todo este detalle de los ataques que ambos bandos sufrieron y que también arrojaron víctimas fatales. Sí, es bueno, muy impresionante venir acá y leer todos esas partes de esa historia, pues ese episodio bastante oscuro de la historia salvadoreña, que definitivamente no puede ser obviado en general. Son cosas que sí sucedieron, y que aquí hay una manera de mantener para la posteridad lo que realmente sucedió en ese tiempo. Así que definitivamente es un espacio que es importante y que es muy interesante que se instale en este lugar, y que recientemente pues haya tomado todo el parque la relevancia cultural de la cual ahora goza, y que pues por tanto este espacio sea más visible aún. Así es que por también ser declarado todo este muro un sitio de relevancia, pues también se le asigna como bien cultural la bandera azul de protección de la Convención de La Haya de 1954, que en conjunto con la sala de exposiciones Salarrué es uno de los dos espacios que tiene el Parque Cuscatlán con esta distinción internacional de protección. Así es, así que el Parque Cuscatlán ya no es tan parque, es más como un lugar de cultura y de recuerdo. Por ejemplo, ahí tenemos esa medalla de Pablo Neruda, este chileno poeta que ha dado consuelo a tantos enamorados a lo largo de estos últimos 50 años o más. Sí, de hecho el Parque Cuscatlán también tiene una serie de bustos, monumentos,
medallones con una serie de honores, como por ejemplo ese que pasábamos ahí también, cerca de la hoja cultural y el trébol. También se encuentran unos monumentos a los emprendedores. Más adelante también tenemos unos monumentos al Club Rotario Internacional, y a lo largo de todo el parque se encuentran escondidos monumentos y bustos que pues los invitamos que si son salvadoreños vengan aquí a disfrutar. Y o si usted vive lejos también y viene de visita a El Salvador, dése una vuelta por el Parque Cuscatlán y no solamente goce de la naturaleza, sino que también dedíquese a investigar un poquito las cosas que hay, descubra todos esos monumentos interesantes. Algunos son bastante curiosos. Hay algunos que por el estado de deterioro no sabemos qué son. Por ejemplo, en algún punto de la caminata mostrábamos un busto que nosotros en las investigaciones asumimos de que se trata del hermano de la primera dama de la Argentina, la esposa de Juan Domingo Perón, Eva Perón. Ahí está un busto, creemos que es del hermano de ella. Así que, pero lamentablemente no estaba muy bien la información ahí en el busto, entonces no lo pudimos determinar con claridad. Así que si alguien sabe si realmente estábamos hablando de esta persona, pues que nos lo confirme en la cajita de comentarios, como siempre. Les agradecemos mucho en realidad por todas esas correcciones, por ampliar un poco más el caudal de conocimiento que tenemos acá en los recorridos. Así que la cajita de comentarios, por favor, siempre que puedan y que tengan algún recuerdo de los lugares que visitamos, pues ahí está siempre a disposición de ustedes para que hagamos más grande todavía la comunidad y que también abonemos a todo este acervo cultural que tenemos con estos recorridos que hacemos en todo el territorio nacional, visitando todos estos lugares interesantes de nuestro país. Sí. Aquí estamos ya subiendo sobre la pasarela Conacasta para ir dándole un poquito de finalización a todo este recorrido por el Parque Cuscatlán. Sí, es bien interesante, un lugar lleno de historias que poco a poco hemos ido descubriendo y que año tras año, luego de su reinauguración, sigue escribiendo historias. Aquí se han situado en años recientes diferentes ferias navideñas. El año pasado un festival navideño se realizó al interior del parque. También eventos nocturnos durante este mes de la grabación, en junio de 2022, se está llevando a cabo que todos los fines de semana el parque está cerrando a medianoche para el deleite de las familias salvadoreñas y también para llevar actos a lo largo de toda la jornada nocturna. También este lugar durante las fiestas agustinas ha sido sede de importantes eventos, de jaripeos, de ferias internas, entre otros. Ha sido este parque también punto de inicio y de final para diferentes marchas y protestas de organizaciones sociales o gubernamentales a lo largo de sus recorridos. Así es que ha sido y sigue siendo un espacio que año con año se va llenando de historias y que sigue siendo siempre partícipe de la memoria colectiva salvadoreña. Es muy interesante cómo la renovación de todo el espacio lo ha convertido en una especie de referente y está tomando como una relevancia histórica este lugar. Así que vamos a ver cómo evoluciona en el tiempo y cómo añeja esta remodelación. Y bien, hemos llegado aquí al final de la pasarela. Estamos conectando con la 60ª calle Poniente. Y esto es el punto de finalización de nuestro recorrido por el Parque Cuscatlán, este lugar remodelado recientemente.
Así que muchas gracias por vernos. Para usted que es nuevo en el canal, no olvide suscribirse y darle al botón de la campanita de notificaciones para siempre estar pendientes de nuestros recorridos. Hacemos recorridos por todo El Salvador y también algunos lugares fuera de las fronteras salvadoreñas. Así que muchas gracias por vernos, y con estas imágenes de la 60ª calle Poniente nos despedimos. Nos vemos hasta la próxima.